Cuando llegué a Córdoba, sentí inmediatamente esa sensación única de entrar en la historia. No en una historia congelada en museos, sino en una historia viva, que se cuenta en cada calle, cada patio y cada fachada blanca. Córdoba, en el corazón de Andalucía, es una ciudad monumental. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, es uno de los más extensos de Europa y alberga la famosa Mezquita Catedral, un lugar donde los siglos se superponen en piedra. Antes de sumergirse en Córdoba, hay que situarla junto a Sevilla y Granada. Sevilla representa la grandeza, la riqueza y el oro andaluz, Granada, el arte nazarí y la magia de la Alhambra, y Córdoba, en cambio, simboliza el intelectualismo, la convivencia religiosa y una época en la que la ciudad fue un verdadero centro cultural mundial, rivalizando con Bagdad y el Cairo entre los siglos 8 y 11. Recuerdo mi primer paseo por la Judería, el antiguo barrio judío. El aire cálido del Guadalquivir, las fachadas blancas, la sombra ligera de las palmeras, todo aquí invita a caminar despacio y respirar historia. La mezquita catedral aparece de repente, imponente y majestuosa, mientras que el Palacio Episcopal y la iglesia de San Andrés recuerdan la superposición de estilos y épocas. Hoy, Córdoba cuenta con unos 320.000 habitantes, pero mantiene un ambiente íntimo y acogedor. El clima moldea profundamente la vida cotidiana. En verano, las temperaturas superan a menudo los 37 o 38 grados centígrados, con picos frecuentes por encima de 40 grados, y en ocasiones llegan hasta 47 grados. Por eso existe la siesta. A primera hora de la tarde, la ciudad se ralentiza, los comercios cierran y las calles se vacían, y la vida real vuelve por la tarde. Este ritmo particular da a Córdoba su atmósfera única, marcada por el sol y la frescura de la noche. Y también es en estos momentos cuando el flamenco cobra toda su dimensión, se canta y baila después del atardecer, cuando el aire se vuelve más respirable, expresando toda la pasión y la memoria de esta tierra, herencia gitana, árabe y andaluza. Córdoba no es solo una ciudad para visitar, también es una ciudad donde se puede vivir cómodamente, y eso atrae hoy a viajeros de larga estancia y expatriados. El coste de vida es aproximadamente un 30% más bajo que en Madrid o Barcelona. Para una pareja, vivir aquí puede costar mucho menos. Alquilar un piso en el centro histórico ronda los 450 a 500 euros al mes. Comer en un restaurante correcto suele costar entre 10 y 15 euros por persona, y el transporte es económico, con billetes de autobús de 1,40 euros por viaje. Incluso comprar un piso es accesible. Los precios medios están en torno a 1.500 a 1.600 euros por metro cuadrado, con variaciones según el barrio. El centro histórico es más caro, mientras que las zonas periféricas son muy asequibles.
Pero Córdoba no es solo cifras, es también la experiencia sensorial de la ciudad. Sus patios florecidos, abiertos cada primavera, combinan estética, clima y sociabilidad. Caminar por ellos, sentir la frescura, observar las flores y las fuentes, es tocar el alma cordobesa. Y luego están los mercados locales, el aroma de las especias, las frutas y verduras frescas, los puestos de embutidos y quesos, todo cuenta la vida cotidiana y da color local que no se encuentra en ningún otro lugar. Recuerdo una tarde en la que, a pesar del calor, me senté en una terraza a tomar un café. A mi alrededor, los locales dormían la siesta, la ciudad parecía detenida, y aún así algunos transeúntes paseaban y algunos turistas hacían fotos, mientras un músico callejero tocaba flamenco. Este contraste, la lentitud del día a día y la intensidad cultural, resume perfectamente Córdoba, antiguo y moderno, tradición y modernidad, ciudad mediana pero con un alma única. En invierno, visitar Córdoba cambia totalmente la experiencia. Las temperaturas diurnas oscilan entre 9 y 15 grados centígrados, perfectas para caminar horas, explorar patios, visitar monumentos y disfrutar de las terrazas sin sufrir el calor abrasador del verano. La experiencia cultural se vuelve más íntima, las calles menos concurridas, los mercados más vivos, y la sensación de estar en contacto directo con la vida cordobesa es más fuerte. Córdoba atrae cada vez más turistas internacionales. En 2024 registró cerca de 920.000 noches de visitantes nacionales y 785.000 internacionales, mostrando su atractivo duradero. La calidad de vida sigue siendo alta, servicios de salud fiables, entorno urbano agradable, transporte accesible y una ciudad donde se puede instalar cómodamente sin perder el contacto con su patrimonio histórico. Al final, Córdoba no es solo un destino turístico. Es una ciudad vivible, asequible, rica culturalmente, donde la historia se percibe en cada esquina, donde la siesta, el flamenco y el clima hacen de cada visita una experiencia única. Ya sea para viajar, para una estancia larga o incluso para invertir en inmuebles, Córdoba cautiva y enriquece. Si esta ciudad te sorprendió, déjamelo en los comentarios, dale like,
Suscríbete y dime qué ciudad andaluza quieres que descubra a continuación.